Buenos días. Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor, a través de su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor en este día y siempre, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores en este día, en cada aliento, en cada respirar, porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero dar gracias a Dios por ti, por tu vida, por tu existir, por ese regalo que nos has hecho en este propósito de su amor. Que tú estés ahí en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, para llenarnos de la palabra de Dios, para fundamentar nuestra vida en la vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa revelación de Dios a través del Espíritu Santo que se nos regala en Jesús palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:11, la Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado, mi querido hermano y hermana. El que cree en Dios no quedará defraudado. Hoy celebramos el día de San José, santo custodio, padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, el santo de la sencillez, el santo del silencio, el santo del sentido común. Cuánta sencillez se necesita en este mundo de tanto materialismo, en este mundo que se ha complicado tanto porque se le da tanto valor a lo material, se le da tanto valor a lo corporal y se le olvida de lo esencial, que es la vida, el alma, el ser mismo. Cuánta sencillez necesitamos, mi querido hermano y hermana, en este mundo, que el mundo que Dios lo creó con una sencillez, lo creó con algo extraordinario, sencillo, y el hombre, la misma humanidad, ha complicado todo. Pero estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, palabra transformadora, palabra que edifica, palabra que levanta, palabra que sana, palabra que libera, palabra que salva, porque Él es la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Eso significa el nombre de Jesús en hebreo. Dios salva. Y ese nombre se lo da el ángel Gabriel a Jesús, a José, el padre putativo de Jesús, para que le ponga el nombre al niño. ¿Cuánto necesitamos el sentido común? El sentido común para vivir en la voluntad de Dios. Sentido común. Se ha perdido mucho el sentido común. Con esta tecnología y todo esto, que no criticamos el avance, jamás. Pero cómo no hemos dejado seducir por todo esto y hemos perdido el sentido común para vivir en la voluntad de Dios. Cuánto se ha perdido el silencio, cuánto ruido, cuánto hablar encima del otro, cuánto no escuchar al prójimo, cuánto no escuchar al hermano, cuánto no escuchar. Dios nos ha convocado porque nos ama con amor eterno. Y la Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. Romanos 10:11. Por eso estamos aquí, porque creemos en el Señor. Y el que cree en Él, ya lo dijo la Escritura, no será defraudado. La palabra de Dios de hoy está tomada del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del capítulo 1, San Mateo, capítulo 1, versículo 16, del 18 al 21 y luego al 24. Escuchemos la palabra de Dios. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta santa
y bendita palabra que estamos escuchando. Es el mismo Dios que nos habla. Es el mismo Dios que nos guía en su amor. Ese fue el principio de Jesús, de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Hermano y hermana, para Dios nada es imposible. No hay imposible para Dios. No sé qué tú esperas en Dios. No sé qué tú estés esperando en Dios, pero ya lo dijo la Escritura. El que cree en Él no será defraudado. No quedará defraudado. Ya lo dijo la Escritura y lo acabamos de escuchar en Romanos 10:11. Ya lo dijo la Escritura. El que cree en Él no quedará defraudado. Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, ¿cuántos San José necesitamos en este mundo? ¿Cuánto se busca el bien propio y lo demás? Yo no paría a nadie. Bendito sea Dios. Yo sé que nosotros no pensamos así. Si no, no estuviéramos este rinconcito de bendiciones en la espiritual. Pero tenemos que dar ese paso, hermano, de ser más decididos. San José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Eso es el justo. Eso es el bueno. No buscar el bien propio siempre. Y que lo demás, a mí no. Yo no he hecho mundo. Cuidado con esas expresiones, que esas expresiones son muy de la carne. Aprendamos de José, de San José, santo del silencio para escuchar la voz de Dios. Santo de la sencillez para no vivir tan complicado en este mundo tan materialista y de tanta apariencia. Y total, que el que vive de la apariencia vive esclavo y encarcelado de lo que realmente no es. Quiso actuar discretamente para no difamarla. ¿Cómo actúan los hijos e hijas de Dios? En oración, esperando en el silencio que Dios les hable. Mientras lo estaba pensando en el silencio y orando, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo. Esa expresión de Dios la escuchamos y se hace vida en la oración nuestra. En silencio, esperando, pensando. Háblame, Dios, háblame, Señor, no quiero defraudarte. Yo soy tuyo, yo te represento a ti. Ayúdame a tomar decisiones en esto que estoy atravesando. Bendito sea Dios. No tengas miedo, mi hermano y mi hermana. Le dijo el ángel a José. Hoy nos lo dice el Espíritu Santo a nosotros. En eso que estamos, en ese envío que se nos ha hecho de parte de Dios, en esa misión que estamos realizando en este mundo de parte de Dios. José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, para Dios nada es imposible. Ay, bendito sea Dios. Tú eres el que pondrá el nombre al Hijo que dará luz. Lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La Cuaresma, eso es lo que celebramos, mi querido hermano y hermana. El regalo de los regalos, desde la cruz, Dios mismo se dona en Jesús. Es el acto de amor más profundo. María no solamente contempla una escena de dolor y está ahí el dolor, sino que contempla el acto más profundo de amor. Dios que entrega a su Hijo y el Hijo que se entrega a sí mismo por amor, por cada uno de nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga es lo que vamos a hacer. Por eso no se puede despertar con tantas cosas de este mundo. No, dialogar con Dios, oración, guardar silencio, a ejemplo de San José. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Señor, haznos entender, danos la sabiduría para vivir en tu voluntad, para llevar a cabo tu voluntad, a ejemplo de nuestro custodio San José. Vamos a finalizar entendiendo que dichosos son los que practican la palabra de Dios. Dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos lo que nos dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 24 al 25.
Jesús nos dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El ejemplo de José y de María lo estamos escuchando. Imitemos a María y a José. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra, claro que nos está hablando de Jesús. Pero hoy que celebramos el custodio San José y miramos cómo ante este conflicto de duda, ante este conflicto de una duda de infidelidad, cómo San José como hombre de Dios, en su sencillez, en el sentido común de la voluntad de Dios, en el silencio, en la vida de oración, muere a esa duda, muere a ese pensar de manera equivocada. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Confiemos nuestro ser en la mano poderosa de Dios. Y da fruto de paz cuando uno muere a ese yo, a ese egoísmo, a esa soberbia, a esa ira, a ese orgullo, a esa avaricia, a esa codicia. Fruto de paz, fruto de santidad. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da fruto, mucho fruto, fruto de eternidad. El que ama su vida la destruye. Si ese San José hubiese amado su vida, qué desastre. No, ama la voluntad de Dios sobre todo. Ama el ser discípulo, apóstol, obediente a la palabra de Dios. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Cuidado con esa corriente del mundo. Cuántas exhibiciones de cuerpo voluminoso y cuántas almas y corazones vacíos. Cuántos cuerpos arregalados y diseñados a la manera del hombre, y cuántos corazones deteriorados y almas desfiguradas por no acercarse al manantial de vida, al que es la vida. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna, porque no hay vida fuera de la misma vida que es nuestro Señor Jesucristo. Camino, verdad y vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia. Que tus planes y tus proyectos estén siempre cimentados sobre la soberana y eterna voluntad de Dios. Que la palabra de Dios sea lámpara en nuestros pasos en este día y siempre, y luz en nuestros caminos. Recordemos siempre, José y María son testigos de eso, y nosotros los invitamos a ello. A ellos, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En nombre de Jesús, te pido que te convierta en puente y canal de esa bendición de Dios, para que compartiendo este mensaje, Él pueda llegar a otros corazones. Así somos instrumento de la gracia, el amor, la bondad, de todo lo bueno, divino y santo que nos viene del Señor. Que tenga tú y los tuyos hoy y siempre un santo y bendecido día en la paz de nuestro Señor Jesucristo.